se nos da f de x, y se nos pide que busquemos la función derivada, o f' de x, y f' de pi dividida por 6. Mirando la función dada, observe cómo tenemos un cociente. Entonces, si dejamos la función de esta forma, tendremos que aplicar la regla del cociente dada aquí. La otra opción es escribir las funciones trigonométricas en términos de senos y cosenos y ver si podemos simplificar esta función. Sigamos adelante e intentemos simplificarlo antes de decidir si tenemos que usar la regla del cociente. Entonces, en términos de seno y coseno, podemos escribir esto como f de x es igual a secante x es igual a 1 sobre coseno x. Entonces entre paréntesis tendríamos 1 dividido por coseno x. Más 2 divididos por la tangente x. Que es igual a seno x dividido por coseno x. Ahora, en lugar de dividir, multipliquemos por el recíproco. Entonces tendríamos la cantidad 1 dividida por coseno x más 2 veces el recíproco de seno x sobre coseno x, que sería coseno x dividido por seno x. Y ahora lo distribuiremos aquí y aquí. Al multiplicar 1 sobre coseno x y coseno x sobre seno x, observe que coseno x sobre coseno x se simplifica a 1. Nos quedaría 1 sobre seno x, que equivale a cosecante x. Y luego, para el segundo producto, nada se simplifica. Aquí tenemos 2 veces esta fracción, pero el coseno x dividido por seno x es igual a cotangente x. Entonces tenemos más 2 cotangentes x. Esto nos ayuda bastante, porque ahora podemos encontrar la función derivada sin tener que aplicar la regla del cociente dada aquí. f' de x es igual a la derivada de cosecante x. Más 2 veces la derivada de cotangente x. Bueno, la derivada de cosecante x es igual a cosecante negativa x cotangente x. Y la derivada de cotangente x es igual a cosecante negativa al cuadrado x. Entonces tendríamos 2 veces cosecante negativa al cuadrado x, o simplemente menos 2 cosecante al cuadrado x. 2 cosecant squared x. Entonces esta es la primera parte de la pregunta. Acabamos de encontrar la función derivada. Y ahora queremos evaluar esto en x igual a p dividido por 6, lo que nos daría una pendiente de la línea tangente. En x es igual a pi sobre 6. Entonces f' de pi sobre 6 sería igual a cosecante negativa pi sobre 6. Veces cotangente pi más de 6. Menos 2 veces cosecante al cuadrado de pi sobre 6. Para encontrar estos valores de función trigonométrica, sigamos adelante y usemos el triángulo de referencia 30 60 90, ya que pi sobre 6 radianes es igual a 30 grados. Entonces, si este ángulo es de 30 grados y tenemos un triángulo rectángulo de 30 60 90, podemos etiquetar la pata corta 1, la hipotenusa 2 y la raíz cuadrada de pata larga de 3, y por lo tanto cosecante de pi sobre 6 radianes sería igual a la razón de la hipotenusa al lado opuesto, ya que la cosecante es el recíproco del seno, que sería 2 dividido por 1 o solo 2. Y la cotangente pi sobre 6 radianes es igual a la relación del lado adyacente o del lado opuesto. Si cotangente es el recíproco de la tangente, la relación del lado adyacente al lado opuesto sería la raíz cuadrada de 3 dividida por 1, o la raíz cuadrada de 3. Entonces, f' de 5 o 6 sería igual a cosecante negativo pi sobre 6 es 2 veces cotangente pi sobre 6, que es la raíz cuadrada de 3, menos 2 veces cosecante al cuadrado pi sobre 6. Donde cosecante pi sobre 6 es 2, entonces esto sería 2 al cuadrado. Entonces tenemos una raíz cuadrada negativa de 3 menos, esto sería 4 veces 2, entonces menos 8. Entonces esto nos daría la pendiente de la recta tangente en x igual a pi sobre 6. También obtengamos una aproximación decimal para esto a 3 decimales. Negativo 2 veces la raíz cuadrada de 3. Menos 8. Redondeando a 3 decimales, esto sería aproximadamente negativo 11.464.
Echemos un vistazo a la gráfica de la función, y ubiquemos el punto cuando x es igual a pi sobre 6, y veamos si la pendiente de la línea tangente parece ser aproximadamente negativa a 11.464. Así que aquí está el gráfico de nuestra función. Aquí está el punto en la función donde x es igual a pi sobre 6 radianes. La línea roja es una línea tangente en ese punto. Y desde f' de pi más de 6 fue aproximadamente negativo 11.464. Esta sería la pendiente de esta línea tangente roja. También sería la tasa de cambio instantánea de la función en x igual a pi sobre 6. Y observe que, dado que es negativo, la función también está disminuyendo en ese punto. Espero que hayas encontrado esto útil.